Un saludo amantes de la anatomía. Vamos a hacer un repaso de la columna vertebral. Bien, como todos nosotros ya tenemos conocimiento, la columna vertebral se divide en regiones: la región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacrocoxígea. La región lumbar, la región cervical, primero que nada, está conformada por 7 vértebras, de las cuales la primera, la cervical número 1, se llama el atlas y la cervical número 2, el axis. Hablando un poquito sobre estas vértebras, el atlas es la única vértebra que carece, en este caso, de cuerpo vertebral y más bien cuenta con un arco anterior y un arco posterior y 2 masas laterales. La cervical número 2, que se conoce como axis, se caracteriza principalmente por su apófisis odontoides, siendo que esta región cervical además posee 2 forámenes transversos, que son forámenes que se encuentran en sus apófisis transversas, por donde va a discurrir la arteria vertebral. ¿Ya? En la región dorsal se caracteriza principalmente por las carillas articulares para las costillas. Y en la región lumbar, que son 5 vértebras muy fuertes, grandes y con una apófisis espinosa en forma de hacha, se van a encontrar en esta región. Y la región sacra, o el sacro, que está conformado por 5 vértebras fusionadas, y el coxis, que está formada por 4 vértebras fusionadas. Cuando comenzamos a hablar de la región, en este caso de la columna vertebral, podemos ver que estos contienen los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales van a formar el 20 al 25% de la longitud total de la columna vertebral. Y está formado por una parte externa que se llama el anillo fibroso y una porción interna que se conoce como núcleo pulposo. ¿Ya? Este anillo fibroso va a estar formado por bandas concéntricas, ¿ya?, de tejido fibroso, que van a tener angulaciones de 30 grados en su parte externa y 60 en su parte más interna. Estas proyecciones que se van a insertar a los bordes epifisiarios de las vértebras de la superior a la inferior va a permitir para nosotros realizar una distribución equitativa del peso corporal. Así va a disminuir la carga de peso a la vértebra inferior, lo que va a disminuir también el riesgo de lesiones. ¿Ya? Y este anillo fibroso, que tiene unas bandas concéntricas, va a ser mucho más grueso en su parte anterior y mucho más delgada en la parte posterior. Ya, lo que hace más propenso a que sufran, por ejemplo, las herniaciones o las hernias de los discos intervertebrales en su parte posterior. Ahora, ¿por qué no se producen las hernias con facilidad hacia atrás, hacia el arco vertebral? ¿Y por qué se producen en la región posterolateral normalmente? Como vamos a ver un poquito más adelante, en la parte posterior va a haber un refuerzo que se llama el ligamento longitudinal posterior, el cual va a impedir que esto se hernie con facilidad. Va a reforzar la parte posterior. Sin embargo, la región posterolateral, al estar libre y ser también delgado, normalmente las hernias se producen a ese nivel, en las regiones posterolaterales de los anillos fibrosos. Bien, el núcleo pulposo, que es la porción que tenemos acá en la parte interna del anillo fibroso, está conformado principalmente por agua. Y esta estructura del núcleo pulposo va a ser una estructura avascular. ¿Qué quiere decir eso? Que carece de irrigación sanguínea y simplemente va a pasar sus nutrientes y va a eliminar los desechos a través de difusión, siendo que la estructura más vascularizada es el anillo fibroso, al mismo tiempo que este anillo fibroso también va a contener una alta inervación, siendo altamente sensible al dolor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver la distribución. Como ustedes recordarán, tanto lo que es el anillo fibroso tiene inserciones no así de 90 grados, sino de 30 grados y 60 grados, lo que genera la distribución del peso corporal, lo que facilita también el movimiento y la distribución de la carga del peso hacia la vértebra inferior. En la región cervical también vamos a ver los procesos unciformes o articulaciones uncovertebrales. Debido a que en el nivel de la vértebra cervical número 3 hasta la vértebra cervical número 6 o a veces hasta la número 7, estas vértebras contienen los procesos unciformes o apófisis unciformes, ¿ya?,
que son unas masas laterales que existen en estas vértebras, ¿ya? Estos van a generar estas articulaciones de Luschka, o también conocidas como articulaciones oncovertebrales. El problema de esta región es que muchas veces este proceso unciforme mismo suele ser el sitio común o frecuente de generar espolones óseos, lo que genera un aumento de la masa densa y puede generar para nosotros dolor cervical crónico, ¿ya? Y esto genera, debido a la proyección de la misma y lesión entre las vértebras, puede generar ese dolor tremendo como dolor crónico cervical. Ahora sí, vamos a hablar sobre estos ligamentos, ¿ya? Les iré diciendo que los ligamentos en sí es lo más fácil que vamos a ver nosotros, ¿ya? Existe un ligamento longitudinal anterior, un ligamento longitudinal posterior, un ligamento amarillo, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso, los cuales podemos ver todos en este gráfico. Miren, ligamento longitudinal anterior, este es el cuerpo vertebral, este es el disco intervertebral, este sería el arco vertebral, ahí tenemos, miren, ahí posterior al cuerpo, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo, ligamento interespinoso y ligamento supraespinoso. Vamos a comenzar hablando sobre el ligamento longitudinal anterior. Este ligamento longitudinal anterior se extiende desde la cara anterior de la pelvis hasta la vértebra cervical número 1, que sería el atlas, ¿ya? Sin embargo, cuando llega a la cervical número 2 y pasa de la cervical 2 a la cervical 1, cambia de nombre y se va a llamar ligamento atlantoaxial anterior. Y cuando va a pasar desde el atlas hacia el hueso occipital, se va a llamar ligamento atlanto-occipital anterior, ¿ya? Entonces, este ligamento longitudinal anterior se extiende hasta acá y se cambia de nombre como ligamento atlantoaxial anterior y atlanto-occipital anterior. Ya se va a extender hasta el hueso occipital en sí. Algo muy importante que nunca tienen que olvidarse del ligamento longitudinal anterior es que el ligamento longitudinal anterior es el único de los ligamentos que va a limitar la extensión de la columna vertebral. Ya es el único que limita la extensión de la columna vertebral. Cuando vemos al ligamento longitudinal posterior, podemos ver que se encuentran en la cara posterior del dorso de las vértebras. Les dije anteriormente, ¿no ven? ¿Por qué no existe, si en la parte posterior es más delgado el disco intervertebral, por qué no se hernia hacia atrás? Porque lo va a reforzar con el ligamento longitudinal posterior, que se va a extender desde la cara interna del sacro, desde la fosa del sacro, hasta la cervical número 2. Y este se va a oponer débilmente a lo que va a ser la hiperflexión. Ya, como les dije, el único que limita la extensión es el longitudinal anterior. Este se va a oponer ligeramente a la hiperflexión. Y esta va a poseer gran cantidad de terminales nerviosas, por eso es altamente sensible al dolor. Ya, es una estructura muy sensible, hiperinervada. Ya. También podemos ver a las articulaciones cigoapofisiarias. ¿Qué es una articulación cigoapofisiaria? Son las articulaciones, en este caso, que se presentan por las apófisis articulares superiores con las apófisis articulares inferiores, ya que se pueden presentar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una articulación cigoapofisiaria. Estas articulaciones cigoapofisiales se caracterizan por ser articulaciones sinoviales planas, ya que van a permitir movimientos de deslizamiento. Por eso que generan la flexión, la extensión, la flexión lateral, ¿no ve? Que podemos manejar en la columna. Y van a ser mucho, y esta cápsula articular, como es una articulación de tipo sinovial, su característica muy importante es que poseen una cápsula articular, un espacio entre las vértebras. Esta cápsula articular va a ser mucho más laxa y más delgada en la región cervical. Por eso que en la región cervical va a permitir mayor cantidad de movimientos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuando con los ligamentos. Otro ligamento accesorio que vemos nosotros a nivel de la columna vertebral es el ligamento amarillo que se encuentra acá,
que se va a presentar desde la lámina superior a la lámina inferior de las vértebras. Este ligamento amarillo que podemos ver también acá van a ser mucho más delgados y más largos y más flexibles en la región cervical, ¿ya? Lo que va a facilitar el movimiento. Estos ligamentos amarillos van a limitar la flexión brusca de la columna. Otra vez estamos aclarando. ¿Qué limita la flexión? ¿Qué limita esto? La hiperflexión. Todos limitan solamente flexión. ¿Cuál es el único que limitaba la extensión? El ligamento longitudinal anterior. ¿Ya? Entonces este ligamento amarillo se encuentra entre las láminas de los arcos vertebrales. Ahí se va a encontrar. ¿Ya? Recordando nuevamente, miren, este ligamento longitudinal anterior, posterior al cuerpo, ligamento longitudinal posterior. Ahora entre las láminas, ligamento amarillo. Ya comenzamos a recordar eso. Ahora sí, avanzando un poquito más, otro ligamento accesorio que vamos a tener nosotros es el ligamento en este caso, interespinoso, ¿ya? Que se encuentra entre las apófisis espinosas, ¿ya? De las vértebras superiores con las inferiores. Miren que vemos un ligamento interespinoso, apófisis espinosa, es ligamento interespinoso, ¿ya? Para finalmente encontrarnos con el ligamento supraespinoso, que se va a encontrar por encima, en este caso, de las apófisis espinosas de las vértebras. Este ligamento supraespinoso se va a extender desde el sacro hasta la cervical número 7. Ojo, solamente hasta la cervical número 7. ¿Por qué? Porque desde la cervical número 7 hasta la región occipital va a tener este ligamento un engrosamiento que se va a conocer como ligamento nucal, ¿ya? Este ligamento nucal va a ser una extensión, una continuación de este ligamento supraespinoso. Miren, viene de aquí el ligamento supraespinoso y se va a continuar como una extensión fuerte, dura, como una lámina que se va a extender hasta el hueso occipital, ¿ya? Que va a servir como punto de inserción de varios músculos de la región del cuello, ¿ya? Entonces, hasta C7 nada más se extiende como ligamento supraespinoso. Y de C7 para arriba, hasta el hueso occipital, se va a extender como ligamento nucal, ¿ya? Algo que tenemos que recordar, por ejemplo, en las articulaciones craneovertebrales, que son en este caso la articulación atlanto-occipital, que es entre el atlas y el hueso occipital, y la articulación atlanto-axial, que es entre el atlas y el axis, que es la segunda vértebra cervical. Vamos a ver que el ligamento atlanto-occipital, por ejemplo, entre el atlas y el occipital, va a estar reforzado de forma anterior y posterior, ¿ya? En la parte interior ya hemos hablado de estos, ¿ya? El ligamento atlanto-occipital anterior, que recordemos que es una extensión o continuación del ligamento longitudinal anterior. Mientras tanto que en la parte posterior, el ligamento atlanto-occipital posterior va a ser una extensión del ligamento longitudinal posterior, ya que se va a extender por ahí. Ahora, en la articulación atlantoaxial también tenemos nosotros el ligamento atlantoaxial anterior, ¿ya? Pero vamos a hablar de una estructura muy importante que va a sujetar, además de eso, a la apófisis odontoides con el arco del atlas, que sería en este caso el ligamento transverso del atlas. Este ligamento transverso del atlas va a permitir que la apófisis odontoides se mantenga como un pivote dentro de este arco formado por el atlas, ¿ya? Lo que va a permitir generar movimientos de rotación. Pero por encima de eso, este ligamento que estamos viendo que es el transverso del atlas va a estar reforzado en su parte superior desde la apófisis odontoides a la cara interna del occipital con el fascículo posterior, y desde la apófisis odontoides al cuerpo del axis como fascículo inferior,
Estas estructuras van a formar el famoso ligamento cruciforme. Miren, que forma como una cruz. ¿Por qué? Porque este ligamento cruciforme, ¿por quién está conformado? Por el ligamento transverso del atlas, a su mismo tiempo por el fascículo superior y el fascículo inferior, que lo van a reforzar. Entonces, esto permite sostener a la apófisis odontoides en su posición. ¿Ya? Este es el famoso ligamento cruciforme. Entonces, ¿quién lo conforma? El transverso del atlas, el fascículo superior y el fascículo inferior. A su vez también, esta apófisis odontoides va a estar sostenida al hueso occipital por dos ligamentos laterales que se conocen como los ligamentos alares, que van a tener como origen el borde lateral del axis, de la apófisis odontoides del axis, ¿sí? Y van a estar insertadas en el borde lateral del foramen magnum. Y estos van a evitar la rotación excesiva. Cuando una persona esté girando la cabeza, va a limitar esa rotación. ¿Ya? Alguna vez han debido escuchar que algunas personas se generan lesiones por una rotación excesiva o brusca de la cabeza. Eso se suele generar debido a una lesión de estos ligamentos, que son los ligamentos alares, que van a limitar la rotación excesiva de la cabeza. ¿Ya? Entonces, entre el atlas y el axis existen diferentes ligamentos que van a ayudar a sostener esta articulación. Tenemos por un lado al ligamento cruciforme, que está formado por el transverso del atlas, el fascículo superior y el fascículo inferior, y a su vez estamos viendo además por los dos ligamentos alares. Y por fuera de eso, encima, va a estar reforzada nuevamente acá por la membrana tectoria, que va a ser una extensión además de este fascículo longitudinal posterior. Ahí se va a extender desde la cervical número 1, la cervical número 2, hasta la cara interna del hueso occipital. ¿Ya? Y también para nosotros, la membrana tectoria, va a limitar también en este caso la flexión excesiva de la cabeza. ¿Ya? Entonces, será la membrana tectoria, que va a ser una continuación del ligamento longitudinal posterior. Bien, y por último vamos a hablar sobre las famosas curvaturas de la columna vertebral. Miren, chicos, todos nosotros nacemos con una curvatura en cifosis, que sería esto, miren, como un arco, ¿no ven? Posición fetal, decimos. Todos nacemos en cifosis, ¿ya? Pero, así como nacemos nosotros en cifosis, el niño poco a poco va a empezar, primero que nada, a desarrollar la lordosis cervical, ¿ya? ¿Y cómo desarrolla esto? Moviendo la cabeza para tomar pecho, ¿ya? Entonces va a empezar a crear la lordosis cervical. Y poco a poco el niño después va a empezar a sentarse, a gatear, a caminar. Entonces, ¿qué va a generar? La lordosis lumbar, ¿ya? Entonces, como existen dos cifosis, que serían la cifosis dorsal y la cifosis sacra, estas se van a llamar como curvaturas primarias. ¿Por qué se llaman primarias? Porque nacemos con esta curvatura, porque todos nacemos con cifosis y se queda con cifosis la región dorsal y la región sacra. Ahora, la lordosis cervical y la lordosis lumbar se conocen como curvaturas secundarias. ¿Por qué secundarias? Porque la vamos a desarrollar nosotros en nuestro transcurso de nuestra vida. Les dije, ¿no ve? La lordosis cervical lo realizamos cuando comenzamos a mover la cabeza para tomar pecho. La lordosis lumbar lo desarrollamos cuando gateamos, caminamos, corremos. Entonces lo va a desarrollar el niño. Por eso se llaman curvaturas secundarias. Entonces, ¿cuáles son las curvaturas primarias? La lordosis cervical y la lordosis sacra. ¿Cuáles son curvaturas secundarias? ¿Cuáles son curvaturas primarias? La cifosis dorsal y la cifosis sacra. ¿No ven? ¿Y cuáles son las curvaturas secundarias?
la lordosis cervical y la lordosis lumbar. ¿Y por qué se llaman secundarias? Porque nosotros lo desarrollamos con el transcurso de nuestras vidas. Bien, queridos amantes de la anatomía, les agradezco mucho el haber tenido este pequeño repaso. Y bueno, estamos aquí para otro repaso en otro momento. Muchas gracias.